Buenas tardes, le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares y sobre todo por iniciar un mes más. Mire, se pasó rapidísimo el primer mes del 2021 y ya estamos en el segundo mes y pensando, como haciendo un recuento de lo que pasó hace un año más o menos, me impresionaba a mí cómo el mundo cambió tan drásticamente, tan rápido y sobre todo cómo todo ha ido evolucionando, sobre todo en el área de la tecnología. Mire, si usted se da cuenta, no sé si usted era una persona muy tecnológica o no, pero si no lo era, se ha tenido que ir volviendo, ¿verdad? Aprender a usar las redes sociales para conectarse y ver las prédicas, aprender a usar las redes sociales para incluso apoyar a nuestros hijos con los estudios. Pero mire, sobre todo para ellos, cómo, no les sabría decir, pero bueno, como el mundo de alguna manera los ha llevado a irse actualizando y implementando en todo lo que es redes sociales y tecnología. Es una bendición, pero realmente es algo alarmante y de lo cual nosotros debemos tener cuidado y poner atención. Mire, nos toca pedirle a Dios que nos ayude, porque este camino la humanidad nunca lo había transitado, nosotros nunca lo habíamos transitado. Y al igual que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de la tierra de Egipto y fue llevado al desierto, era un camino que no conocían. Era un nuevo tiempo que les tocaba vivir y no sabían qué hacer. Y la forma como no se extraviaron fue que se fueron pegados a la nube que les cubría del calor, ¿verdad? Del día, o a la columna de fuego que los guiaba de noche. Y cuando la nube o la columna se movían, ellos tenían que empacar todo y moverse. Pero eso me permite a mí entender que para que eso se dé, primero tengo yo que estar pendiente de la columna, poner mi mirada en la columna de humo y estar con la mirada fija en eso y no desviarle la atención a eso, porque ese va a ser mi guía para saber cuándo empezar y hacia dónde avanzar. Entonces, mire, necesitamos de verdad el que el Espíritu Santo nos vaya guiando en este tiempo, que así como el pueblo de Israel tenía los ojos puestos en la columna de fuego y en la nube, nosotros tengamos puestos nuestros ojos en el Señor y sea su Espíritu Santo que nos diga qué hacer y hacia dónde avanzar. Mire, es alarmante realmente la inmersión que tienen nuestros hijos ahora en cuanto a la tecnología. Si usted se da cuenta, pues por la situación que se dio, todos nos vimos obligados de alguna manera a prepararles un dispositivo, teléfono, iPad, tablet, computadora o lo que sea, a cada uno de nuestros hijos. Y si usted de alguna manera procuró guardarle mucho tiempo su corazón, evitándole su propia computadora, su propio teléfono, ahora nos vemos en la necesidad de hacerlo. Y no sé cómo están los diferentes hogares, pero en mi caso somos muchos y cada uno estaba conectado, está conectado en su dispositivo. Incluso tuvimos que conseguirles audífonos para que pues, no se estorbaran con el ruido de los demás, pero de alguna manera los fuimos aislando y sobre todo nos aislamos de ellos porque no sabemos, pues cuando están en clases pues no es mayor problema, ¿verdad? Pero el problema es que ese medio se volvió su punto de contacto con el mundo. No sé si usted sabe, pero hay un montón de actividades que nuestros hijos hacen ahora por medio de internet porque no pueden salir con sus amigos, ya no pueden conectarse con ellos pueden estar viendo un streaming, conectados con sus amigos, oyendo música, platicando entre ellos, y usted ni se entera de qué están haciendo o qué están viendo. Los ve simplemente plegados a la computadora y como ya nos acostumbramos a verlos así estudiando, tal vez perdemos la mirada y quitamos un poquito la atención de lo que está sucediendo. Tienen ahora salas de cine en donde se juntan a cierta hora y con sus amigos, cada quien en su casa, comparten una película. Ni siquiera sabemos qué película están viendo. Pueden jugar videojuegos también, simplemente con gente que no conocen incluso, lo cual es peligroso porque puede entrar cualquiera. O con sus amigos también. Ponen música en lo que están ahí. Y mire, ese mover tecnológico, este cambio que se dio a la sociedad, se enfocó en nuestros hijos. Y acuérdense que sus hijos y mis hijos son mercadería, digámoslo así, perdóneme que lo diga así, mercadería preciada para el enemigo. El enemigo sabe que son perla preciosa. El enemigo sabe que valen la sangre de Cristo y es más fácil tratar de atacar a un pequeñito que a un hombre maduro. Entonces va a tratar de cazar y de aprisionar a nuestros hijos, que el Señor lo reprenda. Y mire, como en los días de Noé,
¿verdad? Como en los días de Moisés, en la época de Moisés, venía un libertador para el pueblo. Y el enemigo lo sabía. ¿Y qué hizo? Una gran matanza de niños. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando vino nuestro Redentor, el enemigo lo sabía. ¿Y qué hizo? Una gran matanza de niños. Mire, se acerca el tiempo de nuestra redención y el enemigo está tratando de atacar y de matar espiritualmente a nuestros hijos. Los del mundo no, los del mundo ya los tiene. Pero los nuestros, los que hemos procurado, como hizo la mamá de Moisés, ¿verdad? Meterlos en una arquilla calafateada, de protegerlos, de guardarlos, de cuidarlos, de liberarlos, incluso prohibiéndole tal vez programas y caricaturas cuando estaban chiquitos que vieran. Ahora tienen puerta abierta a cualquier edad, porque la tecnología, la internet, las redes sociales están tan al alcance de la mano de ellos que incluso es necesario para comunicarse para sus trabajos. Y miren, nosotros tenemos claro lo que dice Jeremías 15:19 en la segunda parte. Dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y está refiriéndose al mundo, ¿verdad? No te hagas tú al mundo, sino que ellos se hagan a ti. Y nosotros lo sabemos claramente. Pero quizá de esta corriente que está sucediendo está haciendo que nuestros hijos sean partícipes del sistema del mundo. No podemos evitarlo, como le digo, están con la computadora todo el día. Pero sí podemos pedir al Señor que nos ayude, con su gracia y su favor nos ilumine para saber qué hacer. Porque mire, ahora el punto de conexión de nuestros hijos con el mundo, y no solo como sistema, sino con el estudio, con el trabajo incluso, con sus amigos, es por medio de una computadora, por medio del internet. Y si antes nos costaba mucho el entrar al cuarto y ver qué estaban viendo, el estar pendiente con quién están hablando, con quién se juntaba, mire, ahora no tenemos ni idea de quiénes son sus amigos. No tenemos ni idea del otro lado con quiénes están hablando. Y aquí veo yo aspectos peligrosos que como padres debemos de poner la mirada y fijar nuestra vista en cuanto a qué están haciendo. Mire, las jovencitas, ¿qué le pasó a Dina? Dina estaba en un hogar guardada, cuidada y según relata la palabra, ¿verdad? Como que se fue a echar un ojito al mundo para ver cómo se movía, qué era lo que sucedía y tal vez solo dio un vistazo. Y la consecuencia fue que su hermano vino y abusó de ella, la violó, de alguna manera arruinándole la vida. Y eso desencadenó después una serie de asesinatos que se dieron en la familia de David. ¿Qué pasa con nuestras hijas, con las jovencitas? Mire, es importante que procuremos con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor el que tengan bien clara su identidad, el que sepan que son hijas de Dios y que valen la sangre de Cristo, el que tengan su autoestima bien alta, porque si no va a venir un príncipe del desierto a endulzarles su oído con palabras dulces, a presentarles una realidad fuera de la que están acostumbradas, que al principio tal vez se vea tentadora, y vengan y caigan atrapadas en esa red, sean engañadas, sean desviadas de lo que usted y yo hemos estado trabajando por mucho tiempo. ¿Qué pasa con nuestros jovencitos? A los cuales también hemos guardado, porque no solo se trata de las niñas, sino también de los niños. Y hemos tratado de proteger, impidiéndole que vean cosas, que hablen cosas, que digan cosas. Ahora no sabemos ni con qué amigos están hablando. Y como le digo, ya con sus audífonos puestos, usted no sabe ni siquiera qué música está escuchando. Y podríamos ir a cada rato y tenemos el derecho, creo yo, de llegar y decir, déjame ver qué estás viendo, déjame ver qué estabas oyendo. Pero creo que debemos ser más sabios y pedir al Espíritu Santo que nos mueve y que nos diga. Pero sobre todo, le recuerdo que usted es un guerrero. Le recuerdo que usted es una puerta en su casa y que posiblemente puede ser que usted se haya descuidado en algunas áreas y haya abierto puerta al enemigo. Pero hoy le vengo recordando de parte de Dios que usted es el portero y que usted tiene autoridad para pararse de nuevo y cerrar esa puerta para que el enemigo no venga, para que el cazador no entre, para que el destructor no entre. Y que usted cierre la puerta tanto física de su casa como cada puerta que se abre por medio de una conexión de internet, por medio de una conexión en el teléfono, en la computadora. Usted tiene autoridad y creo que es tiempo de que nos paremos y lo hagamos de día y de noche. Mire, es cuestión de vida o muerte nuestra y de nuestros hijos también. Entonces nos toca, hermanos, ponernos al pie de la batalla e impedir en lo que esté de nuestra parte todo pecado, estorbar todo pecado para nuestros hijos, toda ocasión de caer. El enemigo está decidido a confundirlos,
a influenciarlos, a desviarlos. Y nos toca a nosotros pararnos para que esa corrupción del mundo no les afecte, para que esa corrupción del mundo no les atraiga. Y mire, sobre todo, porque es una confusión. Usted le enseñó, igual yo y mi esposo y su familia, todos estuvimos día y noche, ¿verdad? Esas palabras que yo te enseño, te las enseñarás a tus hijos cuando se levante, cuando se acueste, cuando vayas en el camino. Yo creo que lo hemos hecho hasta el cansancio. Pero ahora es tiempo de pararnos y hasta el cansancio, clamarle al Señor por misericordia, cerrar las puertas, quitar todo estorbo y no dejar que nos durmamos ahorita por todo esto que está sucediendo. Y sobre todo, hermanos, porque yo creo que nuestros hijos ya nos llevan la delantera en cuanto a la tecnología. Por muy tecnológico que seamos, ellos ya nos llevan la delantera. Mire, a veces me encuentro a mis hijos mayores hablando entre ellos de, yo no había oído lo del streaming, me tuvieron que explicar. Yo no había oído lo de las salas de películas, me tuvieron que explicar, y así cuántas cosas hay. Ayer venía mi papá, que va una generación todavía más atrás, digámoslo así, y nos preguntaba, ¿cuántas redes sociales hay? Y yo le mencioné algunas, pero mis hijos mencionaron otro montón. Y nosotros tal vez nos da miedo, hermanos, el pensar, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a ir adelante? ¿Cómo voy si no ni siquiera apenas enciendo y apago mi teléfono? ¿Verdad? No, mentira. Yo sé que usted va en la brecha, ¿verdad? Usted va abriendo el camino, pero no podemos permitir que la tecnología abra una brecha generacional que de hecho ya hay. Mire, si antes era fácil acercarnos con nuestros hijos a jugar pelota y hacer algo que les gustaba para compartir, la tecnología los ha absorbido de tal manera que se puede llegar a perder el contacto completamente. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar eso, que nos una nuevamente, eso que nos permite estar en familia, eso que les permite a ellos el deleitarse con nosotros y el nosotros con ellos. Mire, el Salmo 91:3, si me acompaña, mire cómo dice esta versión. Dice, porque Él mismo te librará de la trampa del pajarero, de la peste que causa adversidades. Le puse esta versión porque me gusta cómo decía. Las versiones dicen, te librará del lazo del cazador, que también sabemos que es una trampa que tiran para cazar, para atrapar almas, ¿verdad? Pero te librará de la trampa del pajarero. Mire, nuestros hijos andan libres, como un pajarito, en ese medio del internet, ¿verdad? Y aunque usted ponga sus restricciones de horarios y de cosas, antes se le podían bloquear, me acuerdo cuando empezó el internet, usted podía bloquear páginas y decir a qué entrar y a qué no. Yo creo que ahorita ya no es tan fácil, ¿verdad? Y aunque lo hagamos, están tan metidos en tantas cosas que nosotros desconocemos. Pero tenemos la promesa del Salmo 91 que nos dice, Él te librará de la trampa del pajarero. Y cuando vemos, está hablando del Salmo 91, el Salmo 91 empieza, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Entonces mire, para que, luego viene el verso que leímos, ¿verdad? Él te librará de la trampa del pajarero o del lazo del cazador. Si nosotros como padres vivimos, como dice aquí, al amparo del Altísimo, encontraremos descanso, reposaremos a la sombra del Omnipotente, dice otra versión. Y entonces no va a tener que estar usted y yo afligidos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Sino que al amparo del Señor. ¿Qué es eso? Mire, debajo recostado en el regazo del Señor, debajo de sus alas, pidiéndole, Señor, ¿ahora qué hago? Y dice aquí, me gusta esta versión, como dice, declaro lo siguiente, solo Él es mi refugio y mi lugar seguro, solo Él es mi Dios y en Él confío. Entonces, el reconocer en que sí, Señor, se me sale de control. Sí, Señor, no sé qué hacer, pero tú, Señor, eres mi refugio. Solo tú me guiarás, tú eres mi lugar seguro, en ti confío. Y mire, cuando uno va a la Biblia y lee las historias del pueblo de Israel y las batallas que ellos libraron, la mayoría de las veces ellos no tenían idea contra quién se iban a enfrentar. Cuando recién salieron de Egipto, ellos nunca habían peleado. En el desierto no se enfrentaron a sus enemigos hasta que llegaron a Canaán y nunca habían peleado, no eran guerreros. Sin embargo, Dios les daba las estrategias de cómo pelear. Yo creo que ese es el tiempo que nos toca vivir ahorita. El pararnos y decirle, Señor, dame tú la estrategia. Yo no tengo ni idea contra qué enemigo me estoy enfrentando, pero tú sí, Señor. Y si tú vas conmigo, ¿quién contra mí? Si tú peleas la batalla, ¿quién me puede hacer frente?
y que sea el Señor el que nos guíe y nos dé las estrategias y nos va a dar la victoria. Y mire, y cuando leemos a veces esas estrategias que el Señor daba, parecían tan ilógicas algunas, tan poco productivas otras, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Israel obedeció, el Señor le da una victoria inminente. Cuando en algunas batallas el pueblo de Israel, creo que fue la batalla de Jai, si no estoy mal, se sintió confiado. También había pecado escondido, pero cuando se sintió confiado y creyó que iban a ir a pelear como lo hacían antes, tuvieron una derrota increíble. Entonces, no tengas temor. Refúgiate bajo la sombra del Altísimo. Vive bajo el amparo del Omnipotente. Y entonces enfrenta sin temor las batallas. El Señor te va a dar la estrategia y Él te va a dar la victoria. No importa que tu enemigo sea tan grande como fue con David. No importa que sea un gigante y tú vayas desarmado. Él te va a hacer y te va a dar la victoria. Mire, meditando en este tema y realmente cuando uno ve, yo creo que si el pueblo de Israel le hubieran botado antes de que empezara su batalla de Jericó, le hubieran bajado los muros y le hubieran dicho, aquí están tus enemigos, le pasa lo que le pasó a los 10 espías, ¿verdad? Que dijeron, no, son demasiado grandes, mejor nos vamos, ¿verdad? Pero ellos iban confiando en Dios y haciendo paso a paso la instrucción que Dios les daba. Y por 7 días hicieron lo que Dios les iba diciendo paso a paso. No se desesperaron, sino que fueron haciendo con diligente. Eso nos toca a nosotros. Pues cuando estaba meditando en eso, el Señor traía en mi memoria una alabanza preciosa. Y se la voy a dejar de tarea, no la voy a poner aquí porque si no nos pueden bloquear la señal, ¿verdad? Por las políticas que tiene YouTube. Pero búsquela en su casa. Se llama Huele a Victoria, de Ebenezer, Honduras. Y el coro empieza. ¿A qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? Huele a victoria, dice. Y luego dice, esto sabe a gloria. Dice, porque Jehová pelea con él. Algo así parafraseado, ¿verdad? Entonces, mire, a la batalla que usted va, si usted va de la mano del Señor, si usted va escuchando la instrucción y sin miedo a guerrear lo que tenga que guerrear, usted va a venir oliendo a victoria. Usted va a venir con la victoria en su mano porque sabe que es el Señor el que pelea por usted. No es usted, no es con sus fuerzas, sino que es el Señor. Y aunque esto se vea complicado, si sus hijos pudieron entrar a ese medio de internet y ir adelante, el Señor le va a dar la gracia. Mire, si el Señor, por medio del bautismo del Espíritu Santo, nos puede hacer hablar diferentes lenguas, y no solo estoy hablando del don de lenguas, sino que cuando el Espíritu Santo cayó en el aposento alto, dice que ellos salieron y hablaron el lenguaje de la gente que estaba allá afuera, y eran diferentes lugares del mundo, dice, y hablaban y les entendían. El internet es un nuevo lenguaje. Y el Espíritu Santo puede hacer que usted y yo seamos capaces y habilitados para hablar ese lenguaje con nuestros hijos. Pero sobre todo, para estar pendientes y estar vigilantes de lo que está sucediendo. Y también para romper esa brecha generacional que hay y acercarnos a ellos. Acompáñeme a Salmo 124, versos 6 y 8. Dice, bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mire, sus hijos y nosotros no somos destinados a ser aves de presa. Sus hijos y los míos y nosotros mismos somos destinados a ser escogidos. Somos el pueblo escogido, nación santa del Señor, real sacerdocio. Eso es nuestro propósito. Que traten de engañarnos en el camino y desviarnos para hacernos caer en la trampa, sí está la posibilidad. Pero por eso es que ahorita, hermanos, más que nunca, es tan importante que estemos parados con los pies puestos en la tierra y los ojos vistos al cielo, con la mirada en las cosas de arriba, pero pendientes de lo que está sucediendo, pendientes a la instrucción de Dios, a que esto realmente es algo es algo sobrenatural, es algo monumental. O sea, mire, cuando uno se pone a pensar en cómo todo cambió en cuestión de un año, y ya va a ser un año más o menos en que esto empezó por lo menos aquí en Guatemala, a afectarnos de esta manera. Pareciera que fue hace poquito, pero ya va a ser un año. Pero el avance y las implicaciones que ha tenido, no podemos bajar la mirada ni distraernos de eso, ni por los afanes, ni por las preocupaciones del trabajo, si tiene o no tiene, ni si sabe si va a lograr pagar sus cuentas. No es tan importante. O sea, sí es importante eso, pero es más importante que eso no nos distraiga de lo que es
más importante, que son nuestros hijos. Acompáñeme a Hechos 2:17. Dice, y sucederá en los últimos días. ¿Usted cree que estamos viviendo los últimos días, hermano? Yo creo que sí. Yo creo que estas señales de esto que está sucediendo no puede ser más que los últimos días. ¿Cuánto falta? No sé, pero son los últimos días. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, mire, aquí hay una promesa preciosa, que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero sobre todo para nosotros, los hijos de Dios, hay una promesa de que nuestros hijos van a profetizar y que nuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo ahorita? Confundirlos, quitarle la visión, hacer que pierdan la visión para que dejen de tener las visiones de Dios, desviarlos, presentarles un mundo tan atractivo, tan fácil. Mira, ahora ni siquiera tienen que salir al mundo, está ahí en su casa, ahí en su cuarto, por medio de la computadora. Está al alcance de un clic, como decimos, ¿verdad? Presentarle algo tan atractivo para que se desvíen, pero que el Señor lo reprenda desde ya, porque el Señor decretó que para este tiempo final hay un avivamiento glorioso del Espíritu Santo. Y nos toca a nosotros, si lo creemos, empezar a clamarle a Dios y decirle, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Hoy más que nunca necesito esa llenura. Hoy más que nunca necesito estar alimentada constantemente de tu palabra y de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien me muestre, para que sea Él quien me guíe. Y mire, hermano, usted se va a sorprender en la medida que usted le vaya clamando a Dios, cómo Dios se va a encargar de avisarle cuando alguno de sus chiquitos empiece a tratar de saltarse la barda. Va a usar cuervos si es necesario, va a usar lo que tenga que usar para que usted se entere y esté presto. Pero primero, que usted se disponga a seguir esa condición de atalaya. Usted lo pusieron como un vigilante de su casa. Usted está puesto como un atalaya. Y mire, usted no está solo, porque sobre usted y sobre mí hay un atalaya que el Señor puso, era el Espíritu Santo, pero levantó siervos, Él dejó ministros. Dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos como iglesia, como congregación, tenemos un atalaya, el apóstol Sergio Enríquez, que está como vigilante y nos está instruyendo y nos está avisando y nos está alarmando de lo que se está dando. Y mire, en la oración de ayer en la mañana él decía que oráramos para saber cómo se puede atender a los jóvenes, cómo se puede atender a los niños. Yo creo que él está también así pendiente del peligro con el que están corriendo y que hay que tener una estrategia para poder llegar a ellos. Clamemos por nuestros hijos y clamemos por los hijos de la congregación, los hijos de los hijos de Dios. Porque mire, yo creo que es el momento, hermano, en que sus hijos y mis hijos dejen de ser nietos de Dios, porque Dios no tiene nietos, ¿verdad? Usted tiene a sus hijos y Dios es su padre, pero es tiempo de que ellos se vuelvan hijos de Dios, que ellos tengan su encuentro con el Señor, que ellos se enamoren locamente del Señor, que ya no pase lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que al principio por generaciones les contaban de los milagros y de las maravillas que había hecho el Dios de sus padres, pero no evolucionaron algunas veces al milagros y maravillas que hizo mi Dios. Y entonces empezaron a desviarse y a perderse porque solo tenían el relato de los milagros de Dios de sus padres. Y es tiempo que le clamemos al Señor para que cada uno de nuestros hijos empiecen a experimentar el amor del Señor, la presencia del Señor, milagros en su vida que los toquen hasta la fibra más profunda de su corazón. De manera que cuando el enemigo venga a tratar de tentarlos, puedan ser como esos valientes, como esos amigos de Daniel, en la época de Daniel, que decidieron no contaminarse con el manjar del rey, que decidieron no contaminarse con lo que estaba ofreciéndole el mundo, el rey, el sistema, y decidieron guardarse y apartarse para Dios. Yo creo que es tiempo de que clamemos a voz en cuello, mañana, tarde y noche, hermanos, por nuestros hijos y por los hijos de todos los hijos de Dios, para que tengan su encuentro personal con el Señor, para que den ese avance y ellos sean engendrados también como hijos. Mire, no importa si ya hicieron su confesión de fe, no importa si ya se bautizaron, es de clamarle para que tengan ese encuentro día a día, no una vez, no una experiencia, sino un conjunto de experiencias donde ellos puedan decir, tu Dios será mi Dios. Cuando ellos digan, tu Dios será mi Dios, ya se conviertan realmente en su Dios, ya no sea el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, sino sea mi Dios.
ellos puedan acercarse a ellos y clamarle a Dios. El Salmo 137, del 1 al 2, acompáñeme. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Mire, aquí está hablando leía yo una referencia a este verso que decía que el pueblo de Israel era conocido por su alabanza, por su canto a Dios. Sin embargo, llegó un punto en que Babilonia, dice, estaban junto a Babilonia, y cuando vemos Babilonia viene de Babel, que es confusión. La confusión que llegó a ellos y que está tratando de alcanzar a nuestros hijos, para confundirlos, para desviarlos, para engañarlos de alguna manera, mire, para que tal vez piensen que las historias de la Biblia son solo historias y no es una palabra viva, para que piensen que ya eso debe evolucionar. Yo no sé qué tipo de engaño quiere meterles el enemigo, pero en el nombre de Jesús desde ya reprendemos toda confusión sobre la mente de nuestros hijos y sobre sus corazones, porque estos estaban dejando su alabanza, dejando su canto, lo estaban colgando por la confusión que vino. Y yo creo que si tenemos la promesa, la cual yo creo, de que el tiempo en que nuestros hijos van a profetizar, nuestros jóvenes van a tener sueños, visiones, está llegando, está a punto de darse. Y yo no quiero que mis hijos se pierdan de esta bendición y usted creo que tampoco. Entonces es tiempo de que les estorbemos toda confusión. De que, como dice Números, me parece que es número 6, estas palabras que yo te enseño se las enseñarás en el camino cuando te levantes, cuando te acuestes. Está bien, no dejemos de hacerlo, no dejemos de ministrarles y enseñarles la palabra, no dejemos de sellárselas en sus corazones, pero no dejemos de clamar a Dios por las estrategias, por la manera de enfrentar esta nueva etapa, esta nueva batalla y arrebatarle al enemigo las garras que quiere poner sobre nuestros hijos. Jueces 5:6, si me acompaña. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. La PDT dice por caminos escondidos, y la Biblia CJ dice por caminos desviados. Entonces, mire, sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos, solo hay uno. Y dice la palabra también que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el sendero de la vida. Y yo creo que el enemigo con todo esto está pretendiendo, como dice aquí, que queden abandonados el camino verdadero y que se empiecen a desviar por senderos torcidos, por caminos escondidos. Mire, ahí en su cuarto, en lo secreto, en lo escondido, pueden ser atraídos a caminos que lo van a desviar del Señor. Por medio de corrientes que se van a empezar a dar. Mire, sabemos que también en esta época se van a levantar falsas doctrinas, falsas corrientes, para tratar de engañar aún a los escogidos. Y de entre ellos, hermanos, perdone que se los diga, están nuestros hijos, presentándoles un nuevo mundo, no tan anticuado como el de sus papás, ¿verdad? Un sistema más, una religión, perdóneme que se lo diga así entre comillas, porque nosotros no seguimos una religión, ¿verdad? Pero una religión más atractiva. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tal vez en el sentido de tratar de enseñar a nuestros hijos a buscar de Dios, los metimos en una institución religiosa, en un sistema religioso más bien, y necesitamos que ellos dejen de ser religiosos y se vuelvan a tener su relación con el Señor. Porque así no importa qué sistema quiere tratar de venir, ellos tienen su contacto directo con Dios y no los van a poder engañar. Y dice en el verso siguiente, verso 7, esta es la Nueva Versión Internacional, los guerreros. Mire, cuando habla de guerreros, habla de liderazgo. La LPD habla de jefes. De Israel desaparecieron. Y aquí está hablando de líderes, de padres, que papá y mamá, ¿verdad? Que tal vez por todos estos sistemas que se está dando, por el tratar de trabajar desde la casa, por el preocuparse, por el llevar el sustento, por tanta distracción de todo lo que está sucediendo, los líderes desaparecieron de las casas. Los jefes dejaron de ser jefes y de ejercer el dominio y la autoridad que tenían que ejercer. Y es tiempo de que retomen. Mire, es tiempo de volver a tomar, de volver a recuperar lo que se perdió. Es tiempo de recuperar esa autoridad. Es tiempo de recuperar ese liderazgo en la casa y pararse y decir, no hay enemigo que se levante contra mi casa, porque el Señor es el que me ha habilitado. Y el Señor es el que me ha dado a esta manada pequeña para proteger y para cuidar. Y así venga el lobo, así venga el oso. Yo tengo las armas del Señor para acabar con ellos como lo hacía David, que era pequeño,
pero el Señor estaba con él. Dice, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Entonces, mire, cuando leemos los versos anteriores, aquí le voy a hablar a las mujeres, aunque también aplica para los varones. Pero esta mujer tenía privilegio, dice que tenía un llamado porque era profetisa, era jueza, juzgaba al pueblo y el pueblo llegaba y la consultaba, tenía un don de Dios y Dios la usaba. Pero aún así, los caminos se quedaron vacíos y se perdieron por los senderos, se extraviaron por senderos ocultos. Y fue necesario que ella dijera, no, un momentito, tengo toda esta bendición de Dios y no es que la haga a un lado ni la menosprecie, pero mi llamado primordial es a pararme como madre. Y como madre, a velar por mis hijos. Como madre, mire, dicen que no hay peor cosa que una osa herida, ¿verdad? Que trate una osa a la que traten de quitarle sus cachorros. Perdóneme, pero si el oso da miedo, así dice, ¿verdad? Así es de lo que se dice, ¿verdad? En la Biblia está también. Una osa a la que tratan de tocarle a sus hijos. No hay, creo que tiburón que se levante, no hay dinosaurio, no hay nadie que le pueda hacer frente. Entonces, es tiempo que nos levantemos como esa osa, peleando por las almas de nuestros hijos, clamándole al Señor, doblando rodilla por las estrategias, de mañana y de noche. Mire, es verdaderamente muy importante, hermanos, que no descuidemos este tiempo, que no tomemos en poco esta enseñanza. Mire, el Señor me inquietaba con esto y me permitía entender de verdad la necesidad que se está dando y que es tiempo que nos paremos como madres de nuestros hijos y a clamar por los hijos de los demás hijos, hermanos. El ataque viene grueso, como decimos, el ataque viene directo, viene solapadito y tal vez ya está atacando, engañando y confundiendo, pero hoy es tiempo que nos paremos y el Señor nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Es tiempo de volvernos y aprender, hermano, lo que el Señor quiere que nos metamos. Mire, tal vez da miedo, hermano. Usted no sé cómo fue su encuentro con la tecnología. A mí me agarró todavía en el colegio. Pero me acuerdo que estando yo en el colegio me ponían en la computadora y todavía era sistema DOS, no voy a hacer cálculo de qué edad tengo, ¿verdad? Y había que programar y fórmulas, eso nunca fue lo mío. Pero yo le tenía un terror a tocar una tecla, a apachar un botón y que tronara la computadora. Tal vez con eso nos enseñaron o con eso crecimos y lo mismo le pasa ahora, es que si me meto y hago No, hermano, esta batalla no es suya, el Señor va con usted, el Señor le va a dar la victoria. Solo es que se disponga, que se ponga la armadura de Dios y le crea al Señor y que se deje guiar por el Espíritu Santo, pero que nos paremos como una madre, como un padre, a batallar, a retomar esos senderos, a quitar todo sendero torcido, todo sendero oscuro y encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Ya no caminos que lo vayan a desviar, sino en el único camino, en la verdad y en la vida. Y mire, me impresionaba cuando estaba estudiando el tema, porque el año pasado fue declarado un año de reconciliación y eso se quedó en el ambiente. Dios empezó a trabajar, pero sí. Y uno de los versos que se mencionaban el año pasado fue Malaquías 4:6 y me acompaña esta versión. Es la Biblia TNM. Y dice, y él tendrá que volver el corazón de padres hacia hijos y el corazón de hijos hacia padres, para que yo no venga y realmente hiera la tierra con darla por entero a la destrucción. Me impresionaba este verso porque esta palabra que dice aquí, de hacer volver, es la palabra hebrea 77:25, que es shub, que es una de las traducciones que se da, que hemos estado hablando de ella, que es de recuperar. Entonces, es tiempo de que como padres vayamos a recuperar el corazón de nuestros hijos, que nos volvamos nosotros, porque dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el padre actuando para pelear y para batallar por recuperar el corazón del hijo. Si ya se apartó, recuperarlo para el Señor. Si ya se contaminó, recuperarlo para el Señor. Si ya empezaron a envenenarlo, recuperarlo para el Señor. Dice, para que no venga el Señor y hiera la tierra con maldición y tenga que acabar con toda la tierra a causa de que esos hijos se perdieron, a causa de que ellos no se volvieron al Señor. Y mire, me impresionaba porque dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando estaba Lot en la tierra,
toda la tierra estaba bajo corrupción. Todos se habían corrompido porque Abraham empezó a clamarle al Señor por misericordia antes de que destruyeran Sodoma. Y dice, si hay 10 justos, no destruiría la tierra. Mire, no habían ni 10. Solo Lot dice que era el único justo. Y viene el Señor en su misericordia, saca a Lot de Sodoma. Ya lo hemos oído, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero Lot, pienso yo, perdóneme que lo juzgue, ¿verdad? Es bien fácil juzgar a otros, pero no uno, ¿verdad? Pero como ejemplo nada más, Lot no volvió su corazón al de sus hijas, al de sus hijos, porque no solo tuvo a las hijas, sino que tuvo más hijos. Nunca volvió su corazón para ver la necesidad que había en ellos. Nunca volvió su corazón para ver qué les había, no tenían internet, ¿verdad? Pero qué les había influenciado a la gente de Sodoma, cómo habían llegado al corazón. A tal punto que cuando salieron, mire, la mujer en el camino, su esposa se quedó en el camino, volteó a ver de alguna manera, también su corazón seguía ahí y se convirtió en estatua de sal, dice. Pero las hijas salieron y la idea que vino a una fue, cometamos incesto, durmámonos a mi padre y engendrémosle hijos, y las dos la hicieron. Y consecuencia de eso vemos que está Moab y, no me acuerdo, los amonitas, creo que es, no estoy segura, pero 2 tribus, 2 pueblos, dos descendencias, 2 linajes de maldición, porque ese corazón fue contaminado ahí en Sodoma, ese corazón fue aprisionado y el padre no fue capaz de volverse y entender la necesidad, entender el daño que había sido causado. Y yo creo que es tiempo, hermanos, de veras, que vayamos y le pidamos al Señor revelación de parte de Él para ver qué está sucediendo en los corazones de nuestros hijos, en qué punto están, si han sido contaminados, si han sido engañados, si están empezando a ser atraídos por Babilonia, para que no olvidemos que ellos son hijos de Dios y que tienen promesa y que hay bendición para ellos en este tiempo. Es tiempo en el que el Señor los habilite y los levante para profetizar. Es tiempo que el Señor los habilite en visiones. Yo no sé si usted lo cree, pero mire, ahí en las casas, en lo que logramos regresar a la iglesia, ahí donde estamos guardados, que en medio de un servicio, de una adoración, ellos empiecen a profetizar, si eso es lo que el Señor declaró. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos a punto de disfrutar. Pero debemos de clamarle al Señor para que esos corazones no pierdan la visión, no sean arrastrados. Cantares 1, verso 6, en la segunda parte dice, mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Mire, es un tiempo, hermanos, en el que estamos en nuestra casa. Yo creo que todavía seguimos y no sé cómo va a seguir la situación, ¿verdad? Pero estamos más tiempo con nuestros hijos. Sin embargo, yo no sé si a usted, pero a mí se me multiplicaron las tareas y los quehaceres y de alguna manera tal vez podríamos llegar a descuidar la viña. Y el Señor hoy nos trae a la memoria este verso para recordarnos y decirnos, no descuides lo más importante. Eso es tu tesoro, esa es tu herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Eso es lo que yo te regalé. Y que nos desviemos pues sí, hay que atender un montón de cosas, pero a poner prioridades, a pedirle al Señor que nos dé estrategias sobre todo eso. Mire, qué difícil es pelear una batalla por nuestras fuerzas, pelear una batalla sin saber qué hacer. Tal vez usted dirá, sí, hermana, pero es que es una guerra espiritual y yo eso sí no me sé mucho. No importa. El pueblo de Israel no sabía cómo guerrear y el Señor fue guiándolos paso a paso, dando las estrategias de lo que debían y cómo debían hacerlo. Miren, es tiempo de que los valientes se paren. Dice la Biblia, es uno de los versos que me gusta a mí mucho, sobre todo la versión esta que dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan por la fuerza. Pues mire, estamos inmersos en un tiempo de violencia, en un tiempo de caos, en un tiempo en que el enemigo va a querer, de veras, atacar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes. Y es tiempo de que todo valiente se pare, todo valiente le clame al Señor, todo valiente vaya y pelee, no un ratito, no una vez, sino yo creo que a partir de ahora, hermano y hermana, nos paremos a clamarle al Señor y a batallar día y noche por nuestros hijos. Usted se recuerda en la palabra menciona a Rispa. Rispa fue una, me parece, concubina de Saúl. Y vino el tiempo y mataron a sus hijos, 2 hijos de ella, y 5 hijos más de Saúl, pero de otra esposa. Y dice que los tuvieron colgados por 5 meses en la intemperie. Y ella todos los días se levantaba, puso una tela sobre ellos y ella misma espantaba a las aves de los cielos, figura de espíritus inmundos.
a que no llegaran a atacar a sus hijos que ya estaban muertos. Si esa mujer estuvo día y noche por 5 meses batallando para que las aves del cielo no llegaran a atacarlos, a pesar de que estaban muertos, ¿será que no somos lo suficientemente valientes y guerreros para pararnos día y noche, el tiempo que sea necesario, a batallar por nuestros hijos que están vivos, que los vemos todavía orando, clamando al Señor, que los vemos tranquilos todavía? Batallemos, no piense usted que la guerra ya está ganada, no se descuide. Y si su hijo se apartó y tal vez están en una muerte espiritual, perdóneme que se lo diga así, como la condición de esta mujer, algo creía esta mujer para batallar por ellos. Batalla usted por ellos de día y de noche hasta el cansancio. Que las aves del cielo no los sigan cautivando, no los sigan envolviendo. Que la verdad le resplandezca. Que el Espíritu Santo los redarguya, porque dice la palabra que solo el Espíritu Santo nos puede redarguir y convencer de pecado, de juicio y de castigo. Que sea el Espíritu Santo que toque cada uno de sus corazones, de esos hijos, de esos niños, de esos jóvenes que se han desviado, y los redarguya para que, si es posible, con lazos de amor y misericordia se vuelvan. Si no, aunque sea con vara, pero que se vuelvan. Es el tiempo de que se vuelvan, es el tiempo de que los pródigos regresen, y es el tiempo de que como padres clamemos al Señor y no descuidemos. Acuérdese la promesa que nos dejó el Señor en Hechos 2:17, y sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Tomémonos de esta bendición creyéndole al Señor y clamándole mañana, tarde y noche por esos jóvenes, para que no sean nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos y nuestros cercanos y nuestros hermanos no se pierdan de esta bendición que Dios va a derramar, va a decretar. Que no sea el enemigo que los estorbe para ser partícipes de esto. Y tomemos nosotros también esta palabra que dice que derramaré de mi espíritu. Mire, si lo va a derramar sobre toda carne, sobre nosotros, sobre nuestros hijos, hay una sobreabundancia del Espíritu Santo, para que le clamemos al Señor esa llenura del Espíritu Santo, esa abundancia, para poder estar con los ojos abiertos, escuchando la voz y guiados por el Espíritu Santo para actuar antes de tiempo, en el nombre de Jesús. Mire, recuérdese la alabanza que le digo, trate de buscarla y que sea, si puede de una vez al terminar el servicio y ponerla, que sea, está en YouTube, la puede buscar en internet, está en Spotify, está en Apple Music también, no es que haga propaganda, pero la puede buscar en cualquiera. Póngala y que sea como un sello al finalizar esta prédica, para que el Señor nos dé la batalla, le recuerde que si Él va con usted, usted va a venir con olor a victoria en el nombre de Jesús. Acompáñeme a orar y a clamarle al Señor para que nos habilite para la batalla, para que todo temor se vaya y que nos dé las estrategias y sobre todo para arrebatar a nuestros hijos, a los que se perdieron, a los que se apartaron y que arrebataron a nuestros hijos de cualquier engaño en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra en que tú nos hablas, Señor bendito, y nos alertas del tiempo peligroso que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver nuestro corazón a nuestros hijos, Señor. Que nos ayudes a levantarnos, Señor, como un padre, como una madre, como un guerrero, Señor bendito, a arrebatar del enemigo, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, a los hijos, Señor, de tu pueblo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Danos las estrategias, Señor. Danos tu revelación, Señor, para saber cómo pelear la buena batalla, Señor. Para tener en nuestra mano, Señor, las herramientas, las armas, Señor, para vencer, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sobre todo sabiendo, Señor, que eres tú el que va por nosotros, el que va delante de nosotros y el que ya decretó, Señor, la victoria, Señor, sobre el enemigo, el que ya está vencido por la sangre de Cristo. Padre, también dale, Señor, al apóstol, Señor, y a todos los pastores y ministros las estrategias, Señor, para ministrar y atender, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, Señor, a través del medio virtual en lo que nos logramos reunir en las iglesias, Señor. Prepara sus corazones desde ya, Señor. Visítalos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Convence, Señor, a nuestros hijos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Redargúyelos tú, Señor, y líbralos de todo engaño si ya han caído en él, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y desde ya te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dese una olidita, hermano, hermana, huele a victoria. El Señor le va a dar la victoria en el nombre de Jesús.
Prepárese para este fin de semana, tenemos Santa Cena con la ayuda del Señor y clámele para que esta Santa Cena sea especial y diferente, que sea un nuevo inicio para su casa, para sus hijos, en el nombre de Jesús. Y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes. Bendiciones.